Continuamos con más de esta programación especial aquí en Noticias Globovisión Internacional. Estamos abordando ahora quiénes son esas figuras que veremos competir este 20 de agosto, este domingo, tanto en Guatemala como en Ecuador. Hemos mencionado ya previamente que Sandra Torres ya ha buscado la presidencia en varias ocasiones y que Bernardo Arévalo ahora es un candidato que resultó ser sorpresa. Pero ¿cuáles son esas banderas que tiene cada uno en sus campañas? ¿Qué defienden? ¿Cuál es lo que cambiaría en medio de lo que mencionábamos anteriormente, la crisis de corrupción quizás y toda la desconfianza que hay actualmente? Bueno, Trina, tenemos a dos candidatos muy distintos, a Sandra Torres y a Bernardo Arévalo. Sandra Torres, desde su primera campaña presidencial hasta ahora que es su cuarta, ha cambiado desde un perfil totalmente socialdemócrata hasta ahora una especie de la nueva Bukele, como ella se quiere presentar. Ella ha tenido una propuesta muy de mano dura, muy de vamos a combatir las pandillas de la misma manera que se combaten en El Salvador. Es más o menos mantener el mismo estado que ha tenido el gobierno actual y que tuvo el gobierno de su esposo en su momento. Ella, como estamos diciendo antes, es la candidata de la continuidad. Ella no trae nada nuevo a la mesa, más allá de lo que pareciera Latinoamérica quiere. Guatemala es el país más joven del mundo con una edad promedio que hace 4 años era de 18 años apenas. Es decir, todas estas tendencias que estamos viendo hoy en día de la juventud, tanto con Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, Vox en España, todas esas corrientes pareciera que Sandra Torres las quiera replicar para poder implementarlas en Guatemala. Mientras además ella tiene el apoyo del partido actual de gobierno, ella tiene el apoyo de su partido y después de la primera vuelta, si ella llega a la presidencia tendría por lo menos una posición más favorable para gobernar. A pesar de su partido no ser mayoría, ella tendría una coalición que pudiese serle favorable. En cambio tenemos un Bernardo Arévalo, que Bernardo Arévalo está cometiendo el mismo error que aquí en Venezuela cometemos muy bien. Señores, no hay un candidato presidencial que pueda llegar y pretender gobernar sin el apoyo de los otros partidos y de los otros factores de la sociedad. Bernardo Arévalo asumió que todos los demás partidos son corruptos, que pueden tener personajes corruptos, pero uno no puede satanizar al resto de la población política de un país y decir que si uno llega a la presidencia uno va a gobernar solo. Es más, Bernardo Arévalo dijo que él gobernaría desde el Ejecutivo en Guatemala. Entonces tenemos un candidato que aunque sí cala muy bien su propuesta. Que podría desfavorecerlo en todo caso, por ser una posición radical. Es así, correcto. Aunque cala muy bien su posición anticorrupción, Bernardo Arévalo está diciéndole a los guatemaltecos que si él llega, aún siendo minoría en la Asamblea Nacional, él va a gobernar para su ideología, para sus propuestas y para su gente. Él no va a dejarse someter por una mayoría de la Asamblea Nacional, que a pesar de que esté de acuerdo o no, fueron quienes las personas eligieron para representarlo. Entonces yo pienso que este cambio hacia el buquelismo y ese cambio hacia la corrupción, lo que deja claro es lo que en Latinoamérica conocemos, que es que gobierna en nuestro continente la polarización. O estamos de la mano de la derecha extrema anticorrupción, mano dura, o estamos con la izquierda que no quiere gobernar con nadie, que lo que quiere es el bienestar social. Y eso podría generar una crisis más tarde, independientemente de que sea Sandra o que sea Arévalo en este caso. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo ha pasado esta situación tanto en Ecuador, que lo mencionábamos con la muerte cruzada porque no tenía mayoría en el Congreso, lo hemos visto también quizás en Perú. ¿Podría pasar así? ¿Podríamos ver un escenario en caso de que Bernardo Arévalo gane y que después haya un choque con las instituciones y que no termine quizás su mandato? Es también algo que podría ponerse en tela de juicio. Como estaba diciendo antes, el presidente que entre ahora en Guatemala va a tener la responsabilidad de rescatar tanto la democracia como las instituciones. Y si un presidente llega con esa actitud de conflicto, con esa poca disposición para trabajar en conjunto, es un presidente que está poniendo a Guatemala, que ya cuenta con una crisis de confianza en las instituciones muy grave, que por eso llegamos a la abstinencia, al voto nulo y al voto en blanco tan grande que vimos en estas elecciones, está poniendo en riesgo la continuidad de la paz en Guatemala y se está arriesgando a que la gente se rebele en su contra. Claro, bueno, es parte del escenario, ¿no?, que podría verse a partir del domingo. Pero también en este lado, digamos que está claro quiénes son los candidatos, porque bueno, esto por supuesto es un balotaje, pero por otro lado estamos viendo lo que sucede en Ecuador y hablamos luego además de que conocíamos por supuesto quiénes eran las figuras que iban a enfrentarse este domingo. Sin embargo, ya no está presente con nosotros una figura como la de Fernando Villavicencio y ahora es reemplazado por Cristian Zurita, que es en este caso este partido y el de Luisa González afín al correísmo quienes lideran las encuestas.
¿Quiénes son y cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles han sido sus banderas en estas campañas? Sobre todo, quizás podríamos decir que Luisa González es muy al lado de la política social. Sin embargo, veíamos un Villavicencio que se mostraba como el gran rival del correísmo. ¿Y ahora qué sucede con Cristian Zurita? Bueno, primeramente, para hablar justamente de Luisa González, hay que tomar en cuenta que su candidatura vino de consenso, obviamente del seno de Revolución Ciudadana o Revolución Social, que es el partido que la agrupa, que está en la lista 5. Hay que tomar en cuenta que este partido surgió debido a la circunstancia de la crisis política interna que tuvo el partido Alianza País, que fue el partido que llevó a Correa al poder y que llevó incluso, en este caso, a Lenín Moreno, que fue su predecesor, y en el cual este presidente tuvo la circunstancia, de deslindarse de la corriente correísta, y ahí donde, hubo también ese choque de poderes de carácter político. Lógicamente, esa situación vino a ser, una circunstancia de debilitamiento del partido de Correa, que esto, lógicamente, afectó. Alianza País obviamente terminó desapareciendo, vino a conformarse la Alianza UNES, de tendencia correísta, con el candidato en ese momento que perdió ante Guillermo Lasso, y esa fue, la oportunidad, y por eso, fue una especie de sorpresa que la derecha pudiese ganar a lo que era anteriormente la corriente de izquierda o centroizquierda que representaba a Correa. Entonces, ¿qué ocurre en estos 2 años que tiene Lasso, lamentablemente, que ya va a terminar dentro de poco, en noviembre? Lamentablemente no pudo encauzar el país porque se encontraba justamente una disminución. Como lo decía justamente acá el compañero aquí, tenía una circunstancia de minusvalía de carácter parlamentario, y en la cual, si puede tener muchas buenas intenciones de querer justamente hacer grandes inversiones o hacer cambios drásticos en el país para el bien de la población, no puede contar con un respaldo, y ahí es donde va obviamente a tener esa minusvalía gubernamental. ¿Qué ocurre entonces al respecto de esto? Luego que decreta la muerte cruzada, se presentan todo este grupo de candidatos, un total de 7, y debo decirlo, desde el punto de vista conociendo... Que es un gran número además. Exacto, porque ese es el detalle. No hay, una situación en la cual se aglutine, por lo menos para hacerle frente a lo que es ese movimiento correísta que está presente, a pesar de que el líder, Rafael Correa, no se encuentra, ni siquiera en el país, sino se encuentra en Bélgica. No hay una fórmula para aglutinar como una especie de unidad para poder hacer frente. Entonces, ese posible porcentaje mayoritario que pudiese ganarle justamente al correísmo se disgrega entre varios candidatos, un total de 7. Entonces, obviamente, esta circunstancia, Luisa González, la representante del correísmo, aprovecha en el punto que ahorita actualmente es la que está liderando la intención al voto en estos momentos. ¿Y a dónde se podría dirigir ahora la intención de voto, ya que no está esa figura de Fernando Villavicencio? Perfecto, justamente iba a decir ello, porque que era uno de los actores que en este momento estaba sonando bastante. Villavicencio era una figura en la cual era completamente opuesto a Correa, realizaba obviamente periodismo de investigación, él era periodista, y en su momento determinado también, mostró las situaciones de casos de corrupción que tenía el periodo del expresidente Correa. Obviamente pasó por procedimientos judiciales, el cual él quedó librado, llega a la Asamblea Nacional por medio del voto popular Villavicencio. Cuando ocurre la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea Nacional, él se postula presentando justamente que vamos a salvar o a gestionar todo lo que se refiere al Ecuador, y vamos a estar claro que en estas elecciones, primero que son unas elecciones extraordinarias, el presidente que va a hacer esas elecciones es un presidente de trámite, porque vamos a estar claro que no va para un periodo completo de 4 años, que es el periodo que tiene un presidente en Ecuador, va para completar los 4, es decir, ni siquiera va a tener 2 años, que es la mitad. Es un presidente de transición para luego dejar el camino servido al próximo periodo, que sería de 4 años como tal. Entonces, en el caso de Villavicencio, lo que iba en este caso es poder enfrentar tanto a esas mafias, a lo que era la delincuencia organizada, incluso tenía enfrentamientos obviamente con organizaciones delincuenciales que de hecho él había denunciado previo a su fallecimiento, que lo habían en este caso amenazado en contra de su vida, cosa que en este caso ahorita se encuentra en completa investigación a nivel penal. Entonces, la circunstancia, por lo menos que ahora con Zurita, ¿cuál es la circunstancia que ocurre? Lo designa porque la ley de la democracia exige o le pide al partido que pueda sustituirlo, y en este caso encontraron en Zurita
el poder en este caso, sustituirlo como tal para que pueda continuar todas las ideas que tenía Villavicencio, porque estamos hablando de una persona muy cercana a él, periodista, un colega de Villavicencio, aparte de conocer todo el plan que él tenía previsto para poder gobernar Ecuador. Hay que tomar en cuenta, y digamos, visto desde el punto de vista de la figura de Zurita, no tiene tanta contundencia como la de Fernando a criterio personal de este servidor, porque en cierta forma lo que va a aglutinar es el voto nostalgia debido justamente a la figura que queda de Villavicencio, que fue hace poco, hace casi una semana. Y entonces vamos próximas a elecciones en el cual hay ese voto nostalgia, ese voto castigo para todos los demás candidatos, porque obviamente este suceso digamos, hizo que algunos de los candidatos perdieran porcentaje de intención de voto en su momento. Algunos lo mantienen, pero otros se han visto afectados. Y es por eso que podríamos decir que algo nos podría sorprender en estas elecciones del domingo. Habrá un candidato que quizás nos pueda sorprender. Tenemos, por ejemplo, la figura de Yacu Pérez, que es un líder indígena. También tenemos a Jan Topic, y podríamos ver algo como, bueno, lo mencionábamos anteriormente en Guatemala, que Bernardo Arévalo sorprendió. Más recientemente en las PASO, Javier Milei. ¿Podríamos ver una figura sorpresa en que nos sorprenda? Yo considero que sí, y en cierta forma hay que tomar en cuenta también otro candidato, que es Otto Solenhosner, que obviamente también se encuentra, digamos, entre las intenciones de voto, está entre segundo y tercer lugar. Ahorita digamos que en este momento el balotaje está bastante incierto, y hay que tomar en cuenta otra situación. Si bien lo que ocurrió la semana pasada trastocó los porcentajes de aceptación para votar, también hay que tomar en cuenta que el pasado domingo ocurrió el debate de los candidatos, y en el cual dejó más incertidumbre porque no mostraban qué es lo que iba realmente a realizar dentro de su plan de gobierno, sino atacarse unos con otros. Entonces, por ejemplo, Luisa González lo que promete es: vamos a devolver todo lo que tenía Ecuador cuando nosotros estábamos gobernando. Jan Topic, como tú lo acabas de mencionar, está presionando y poniendo mano dura. Y de hecho, hay obviamente videos que se han hecho virales donde también se le está amenazando por parte de estas organizaciones delincuenciales que no están de acuerdo con lo que él desea hacer. Otro Solenhosner lo que dice es: vamos a ser proactivos para poder incentivar la inversión en el país. En el caso de Yacu Pérez, lo que está en este caso implementando es una política a nivel medioambiental, ecosocial, en cierta forma. Es decir, hay varios puntos, pero no llegan a calar en el convencimiento del pueblo, y también nos encontramos en una situación de incertidumbre, en el cual obviamente habrá ese voto nulo o ese voto castigo, y vamos a ir a una segunda vuelta inevitablemente. Inevitablemente. Bueno, este es el escenario entonces que se plantea tanto en Ecuador como en Guatemala. Importantísimos los retos que tendrá el próximo gobierno, tanto en Ecuador como en Guatemala. Y bueno, es ahora lo que revisaremos este domingo, los resultados que estarán el lunes. Sobre todo en el caso de Guatemala puede ser incierto porque los resultados de la primera vuelta se tardaron, si no me equivoco, 1 o 2 semanas. Y bueno, ya debemos finalizar, y quiero agradecerles por supuesto por habernos acompañado y analizar juntos y hacer una exploración tanto en la situación como en cada uno de los candidatos y sus propuestas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente. ¿Cómo no? De esta manera finalizamos y nos quedamos interactuando a través de @internacionales_GB.